Bienvenidos a todos. Iniciamos este taller donde reflexionaremos el libro de Levítico. Les comparto pantalla para iniciar. Pues así lo conocemos. Levítico viene de la tribu de Leví y en la Biblia de los 70 le interpretaron este libro con esta palabra Levíticos, así como está entre paréntesis, así se pronuncia. Levíticos, que significa sobre los levitas o acerca de los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Son aquellos que pertenecen a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, que en el mapa de las 12 tribus de Israel no encontramos porque no tienen una tierra. Su posesión, su tierra es el mismo Dios. Ellos no tienen, así como Benjamín, Judá, donde nació Jesús, y todas las otras 12 tribus que están escritas en el mapa, ellos no los van a encontrar ahí. Tampoco a José. A José, como nombre, no están sus hijos, Efraín y Manasés, y ahí ocupan el nombre de, o sea, Leví y José no están, entonces en su lugar están Efraín y Manasés, y todos los demás hijos de Jacob, los otros 10. En el centro encuentran la palabra en hebreo, que se pronuncia como está abajo entre paréntesis. Esa W se llama Baf en hebreo y se pronuncia como soplada una V. Entonces y la Y es una I un poquito más extendida. No es como en español Y, sino I. Entonces, va, y, vaikra, vaikra. Vaikra significa y él llamó. Porque los libros, sobre todo del Antiguo Testamento, así como empiezan, así llevan el nombre, como Bereshit, como Éxodo. Aquí Levítico significa y él llamó. ¿Quién? Pues el Señor. Todavía no tiene el nombre de Padre, ¿verdad? Dios Padre llamó, sino el nombre que le dio a Moisés, Yahvé, sería este nombre. Y él, se refieren a él, que es Yahvé. Él llamó a quién? A Moisés. La tribu de Leví es este libro. Sí, no se preocupe. Sí, gracias. Bien, se atoró un poquito, no quiere avanzar. Otra vez, le vamos a dar otra oportunidad. A ver, ¿ya ven la parte que dice introducción? Sí, sí, la vimos. Sí. Sí. Ok. Mm. Bien, esta imagen simboliza a Moisés y bueno, también tocando como un cuerno, ¿verdad? Es como si fuera la llamada de Dios. Y así comienza el libro de Levítico 1:1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda del encuentro. ¿Para qué lo llamó? Bueno, pues para enseñarle preceptos. Un precepto viene, es la etimología, pues viene de capire, que es también como captar, así se dice también un poquito en italiano, como captar, entender. Y pre es como lo primero, enseñar lo primero que debe entender, lo primero que debe captar, agarrar, decimos aquí en México, como agarrar la onda, ¿no?
Lo primerito que hay que entender en la vida son preceptos sagrados sobre el ministerio, que significa en latín servicio, de los sacerdotes. ¿Quiénes son estos sacerdotes? Todavía no son los que va a instaurar Jesucristo, sino que en el Antiguo Testamento se llaman los hijos de Leví, de la tribu de Leví. Quiere decir que para ser sacerdote del Antiguo Testamento tenías que nacer en esa tribu. ¿Se acuerdan de qué tribu es este Jesús? Ya se acaba de decir hace ratito. ¿En cuál tribu nació Jesús? Hasta hay un cantito que dice, el león de la tribu de Judá. Judá, que era Judá, una de las tribus más pobres. Si Judá. no, ok, Judá. Y en cambio, su primo, Juan, hijo de Información. Zacarías. Zacarías era sacerdote. El mejor método de leer la Biblia es el Pentateuco, empezar de libro en libro, iniciar por el Génesis. Uno le lee si no. Ya, perdón, es que alguien tenía su micrófono activado. Entonces, Juan el Bautista nació en la tribu de Leví. Él era hijo de Zacarías y él por eso esperaban que fuera el Mesías, porque esperaban uno que fuera de esa tribu. Por eso a Jesús, pues, no le creían que fuera el Mesías, porque no era de la tribu de Leví. Sin embargo, pues, en la nueva alianza es el sumo sacerdote, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, entonces, solamente los que nacían de esa sangre, pues eran sacerdotes. También Dios llamó a Moisés para regular los sacrificios. O sea, en el libro del Génesis vimos el sacrificio de Isaac, que eran los niños que se ofrecían a los dioses en las culturas. Los israelitas no sabemos si lo hacían, pero sí sabemos está dicho que no se haga, gracias a este pasaje de Isaac, donde su padre Abraham no lo ofrece. Estamos hablando entonces de sacrificios animales, de tórtolas, de toros, de corderos. Entonces, regularlos. ¿Cuántos, cuándo, cómo y por qué? También para establecer los ritos para dirigir el culto del templo. Como en la Biblia nosotros tenemos, perdón, en la misa tenemos nosotros libros que nos ayudan a vivir el rito romano, ¿verdad? Esos libros rojos que ven ustedes en las misas, los leccionarios, el misal romano, pues así también había unos ritos que, digamos, moderaban, eran como el medio de cómo hacer el rito. O sea, no el sacerdote tenía que inventarse la manera de matar al animal, tenía pues cada rito sus pasos a seguir. Eso también encontramos entonces en el Levítico. ¿Y cuándo fue escrito? Eh, Después de la existencia de Moisés, en el siglo quinto, para recordar las tradiciones sagradas de Israel. Acuérdense que en este siglo era cuando había estabilidad en el reino de Israel, cuando ya no estaban luchando por defenderse o por adquirir nuevas tierras. Normalmente era más por defenderse, no hubo así reyes ajá, bueno, David era así, se dedicó un poquito a extender el reino, pero fue en tiempos de Salomón cuando, de hecho, es el rey de la paz, este Salomón, porque pues él no buscó esta expansión imperial o del reino, sino que se dedicó a la cultura. Es el sabio de sabios y dijo, si los demás pueblos tienen libros, ¿por qué nosotros no tenemos una escritura? ¿Y por qué no escogemos algunos escribas
que redacten todo lo que hemos vivido como pueblo. Estamos hablando del siglo V, donde se escriben pues todos, todo el Pentateuco. Y este libro pues también. 500 años antes de que naciera Jesús, apenas 500 años. Y bueno, lo dividimos este libro, tiene 27 capítulos, del 1 al 10 vamos a encontrar sacrificios y también quiénes son estos sacerdotes. Aquí la imagen pues nos muestra, el de blanco sería el sacerdote que ofrece el sacrificio a Dios, es el mediador. Y ahí tenemos a un israelita con su cordero que va a sacrificar. ¿Cuáles son esos tipos de sacrificios? Ofrendas, holocaustos. Un holocausto sería esta, pues, muerte del animal, ¿verdad? Del toro, de un borrego. Ofrenda se habla más para los cereales, los alimentos vegetales, los de la tierra. Entonces, holocaustos para animales, ofrendas para las plantas, bueno, en este caso cereales. ¿Qué tipo de cereal tenían allí? Que era pues desértico, pues se habla que había trigo, lo que no había pues era arroz. No sé si han visto en las culturas de Asia que el arroz pues necesita mucha agua. Obviamente ahí en el desierto pues no había. Entonces arroz no había, y tampoco maíz, lo que había era más trigo, cereales, sorgo. Sacrificios de comunión para integrarse a la comunidad, sacrificios expiatorios. Ex quiere decir, ahora sí que es como un pleonasmo, sacar afuera, hacer salir algo. Y pío, pues viene de piedad, de religión. Entonces, es aquello que se ofrece para reparar alguna culpa. Creían que, pues, matando algún borreguito, matando algún toro, si el pecado era muy grande, pues un toro más grande, ¿verdad? Se perdonaban los pecados. Y también del 1 al 7, capítulos del 1 al 7, nos va a hablar de los aranceles de los sacerdotes. ¿Qué es un arancel? Pues son estas tarifas que ahorita les llamamos estipendios, ¿no? En los sacerdotes actuales que estableció Jesucristo. En el Antiguo Testamento se llamaban aranceles, que eran las cuotas. Ahora sí que el pago por hacer esta ofrenda. Es que antes bueno, lo hacían los reyes. Los reyes eran los que pagaban a los sacerdotes, pero estamos hablando del siglo V, ya cuando hay nuevas, pues, maneras de vivir este sacerdocio y el rey ya no va a pagar a los sacerdotes, ahora es el pueblo el que va a pagar. Por eso se establecen estas tarifas. Del 1 al 7 y hasta el 10 encontramos también la consagración de Aarón como sacerdotes legítimos. ¿Qué significa esto? Pues Aarón era hermano de Moisés. No sabemos si realmente de sangre de la misma madre o por lo mismo, por lo menos de la misma tribu. Entonces Moisés es de la tribu también de Leví. Y pues toda la descendencia de ellos, pues, sobre todo de Aarón, van a ser los sacerdotes legítimos por la ley. ¿Por qué surgieron otros que querían ser sacerdotes y a ellos se les excluía y se les castigaba? Simplemente porque no eran de la tribu de Leví, o sea, no tenían sangre de Aarón. Por eso hay una controversia, una pelea por el orden sacerdotal en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que pues desde el principio esto empezó un poquito complejo. ¿Cómo Dios escogió solamente a una tribu para este acto tan sagrado? Pues en el Levítico dice que así le dijo a Moisés, es una ley de Dios. Jesucristo pues le va a dar plenitud y va a decir que no viene por la sangre, sino por la comunión con el Padre.
Del 11 al 16 encontramos leyes de pureza y expiación. En el Nuevo Testamento, acuérdense que vamos a encontrar muchos pasajes de los escribas y fariseos que les encantan estas leyes de la purificación, de lavarse las manos hasta los codos y estar bien limpiecitos. Por eso se vestían de blanco, ¿verdad? Que simboliza como lo pulcro, eso es en latín, pulcro significa puro y limpio, ¿no? Entonces el color blanco era este signo de la pureza, de la limpieza. Del 11 al 16 encontramos leyes sobre los animales puros e impuros. Eso es importante porque también eh, a Jesús le preguntaron esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si es importante lo que entra, o sea, lo que comemos, lo que contamina al hombre. Por ejemplo, se habla de animales impuros que no se pueden comer: el águila, el buitre, el cuervo, el avestruz, la gaviota, el halcón, el búho, la corneja, el pelícano, el calamón. Hay unos animales que yo ni conozco, ¿verdad? La cigüeña, la garza, el murciélago. Por algo están ahí, ¿verdad? A lo mejor el pueblo de Israel se enfermaba al comer estos animales. No sé si ustedes han visto que alguien coma, por ejemplo, el que se parece al buitre, que le llamamos sopilote, ¿no? En algunos lugares dicen que es pues un remedio, que hasta para el cáncer y para la epilepsia. Entonces, son mitos, ¿verdad?, que existen ahí, pero que pueden hacernos daño en nuestro cuerpo. De alguna manera, estas leyes fueron muy útiles para el pueblo de Israel, para conservarse vivos, para conservarse pues sanos. Eh, esta raíz de sano y salvo es la misma en el latín, salutis, es lo mismo. Por eso cuando hay un dicho, ¿verdad? Lo encontramos sano y salvo. O sea, es como para dar plenitud de que está bien por dentro y por fuera. Sano y salvo, que es lo mismo, salutis. Salvar. Salvar y sanar es lo mismo en la Biblia. Por eso, para estar salvos, para estar sanos, no hay que comer estos animales. Ya ven que ahorita, bueno, con lo que fue del COVID, que empezó del un murciélago, pues ya estaba en el Levítico, que no hay que comer esos animales. Sin embargo, Jesús pues dijo que es peor lo que sale y no lo que entra. Hay otros animales que con el tiempo hemos aprendido a comer, por ejemplo, pues aquí es el ratón. Hay culturas donde se comen el ratón de campo o la rata de campo. También habla de lagartijas. Hay lugares donde se come la iguana, que es un reptil. Se habla también del marrano, el puerco, el cerdo, pues ese tampoco se podía comer en tiempos de Moisés. Pero pues hay culturas que sí aprendieron a comerlo. Jesús conoció estas culturas, ¿verdad? Y por eso dijo, pues, si ya lo comen, no es tan importante lo que entra, sino lo que sale del hombre. Y es importante esta fiesta que les escribí aquí. Se establece la fiesta del Yom Kippur. Yom significa el día. Kippur, pues sería la palabra para el sacrificio de expiación. El día de la expiación, el día supremo en que todos los pecados serán perdonados, que se va a congregar todo el pueblo y se va a hacer un sacrificio grande, van a llevar sus animalitos. Es el día del perdón. Actualmente en la iglesia le llamamos el jubileo. Hasta dedicamos un año a la misericordia. Me parece que fue en el 2015, el año de la misericordia, ¿no? Es esa fiesta tan especial en que nos vamos a reconciliar con Dios. Pues viene desde el Antiguo Testamento, esta fiesta del Yom Kippur. Lo encontramos entonces del 11 al 16. Pero el centro del libro del Levítico
es del capítulo 17 al 25. Es un código de santidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de amar al prójimo? Está en Levítico 19, 18, o sea, desde el 17 al 25, este capítulo, esos capítulos, estos son el centro. ¿Qué es un código? Pues es como una clave, ¿no? Es como que una caja fuerte, no sé cómo decir, una password, una contraseña para ser santos. ¿Cuál es la contraseña para ser santos? Santo, kadosh, en hebreo significa diferente. La contraseña para ser distintos, diferentes a los demás pueblos, la vamos a encontrar entonces en Levítico del capítulo 17 al capítulo 25, especialmente también para los sacerdotes que van a ser distintos a los demás. Es el corazón del libro, una ley sagrada. Se habla sobre la sangre, las relaciones sexuales. La cultura hebrea siempre fue un poquito moralista en cuanto a las relaciones sexuales, a diferencia de otros pueblos en tiempos de Jesús, pues estaban los romanos. Al pueblo de Israel le tocó vivir el exilio allá en Babilonia y seguramente vieron, pues, en cuanto a lo sexual, pues muchas cosas bien distintas, ¿no? Se habla de Sodoma y Gomorra también, o sea, de hombres con hombres, de, pues, unos actos así de orgías, ¿no? Y también es las relaciones sociales. En otras culturas, pues las mujeres eran vistas de otra manera. Y ellos, como un pueblo distinto, establecen sus propias leyes en este código. Y también para los sacerdotes. Incluyen también las fiestas, algunas normas y leyes penales. Es un libro de castigos. Hagan de cuenta como si fuera una constitución de algún país, como la del México, ¿verdad? De la constitución política, donde están todos los artículos con nuestros derechos y obligaciones. Pues el Levítico es esto, es una constitución de derechos, pero más que derechos, sobre todo es obligaciones para con Dios, que se supone que nos van a dar o que en ese momento daban libertad según el contexto en el que vivían. Jesús dice, pues, yo hago nuevas todas las cosas y lleva a plenitud esta ley como esta parte que la complementa con amar a Dios, ¿verdad? También, igual que al prójimo. Pero junto con Éxodo 20, ¿se acuerdan que en Éxodo 20 están el decálogo, los mandamientos y todo lo que sí que nosotros vimos del 21, del 1 al 21? Aquí está hablando de los capítulos 22, 23 hasta el 33. Y Deuteronomio de los capítulos 12 al 26 son el centro de la legislación israelita. ¿Qué significa esto? Pues es que esa es la ley que estaban siempre alegando, así que por eso se dice alegar, porque es hacer referencia a la ley. Se la pasaban alegando estos fariseos, escribas, saduceos, los doctores de la ley, ¿verdad? Que se sabían de memoria este código, junto con el Éxodo y el Deuteronomio. Siempre estaban citando eso, porque es lo que nos dio Moisés. Pues este es importante si lo vamos a encontrar sobre todo en nuestras celebraciones eucarísticas, por ejemplo, en 18:6 sobre lo sexual dice, nadie se tiene que acercar a un pariente para tener relaciones sexuales con él. Quiere decir que no podemos, pues, casarnos con una hermana o con una prima de primer grado, ¿no? Seguramente ellos experimentaron, pues, cosas abominables, llaman, que ahorita, pues, ya en la ciencia, pues, vemos que es esta, la genética, ¿verdad? Que no puede combinarse y que los niños, pues, no nacen bien. Y ellos lo veían como un castigo de Dios, una abominación. Por eso decían, no lo hagas. No, son estas leyes de la sangre. No te cases con tu hermana, ¿no? O no te metas con alguien de tu familia.
Y en Levítico 19, en el número 1, está esta frase que encontramos en Mateo: sean santos como yo soy santo. Esta frase tan importante es el llamado a la santidad, es la vocación que Dios nos da. Él nos llama a ser sus hijos en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento estaba llamando a ser diferentes. Quiten esa palabra santo y pónganle diferente, y Dios nos está diciendo: sean diferentes porque yo, el Señor, soy diferente a los demás dioses, así como yo, ustedes también tienen que ser diferentes a los demás pueblos. A eso se refiere, ser distinto a los demás. Porque están dando identidad al pueblo. El pueblo se está recuperando culturalmente, históricamente, antropológicamente. Están haciendo una escritura que los va a identificar en tiempos del rey Salomón. Pasamos al el penúltimo capítulo, que habla sobre la bendición y la maldición. Dios, entonces, en este libro, pues también podría maldecir. Este capítulo 26 habla sobre advertencias de que no tienen que hacerse ídolos, porque tenemos a un Dios al que hay que respetar y venerar. Si cumplimos todos estos mandamientos del capítulo 1 al 26 de Levítico, Dios nos va a dar la lluvia para las cosechas y los árboles podrán dar fruto. Entonces, este Dios del Antiguo Testamento es un Dios, le llamamos en la teología, que es el estudio de Dios, un Dios retributivo. ¿Qué quiere decir retributivo? Como en el trabajo, ¿verdad? Como el patrón al que le trabajas. Te trabajo tantas horas y me pagas tantas horas. Entonces, el Dios retributivo es, y yo le doy y Él me da. Si no le doy, Él no me va a dar. Diferente al Dios de Jesús, que sabe todo lo que necesitamos y nos lo da aunque no sepamos cuándo ni cómo pedirlo, porque es un papá. Entonces, en el Antiguo Testamento, este Dios es retributivo. Y si no cumples, pues vas a tener una sanción porque no cumples la ley. Una de las sanciones, pues va a ser la sequía. A nivel comunitario, pues no van a tener estas cosechas. Las lluvias no van a estar, pues, eficientes. Todavía muchos pueblos siguen haciendo estas fiestas pidiendo a Dios la lluvia. En nuestra iglesia católica tenemos incluso una misa por el buen temporal. No es para pedir a Dios la lluvia, sino para que nosotros sepamos agradecer por la lluvia. Ojo, porque Dios, pues, no está condicionado por lo que nosotros estemos ahí. Si no hacemos la misa, entonces no va a haber lluvia. No, no. Es para que nosotros aprendamos a ser agradecidos por el tiempo que estamos por recibir. En este capítulo 26 también encontramos una promesa de reconciliación sagrada. Eh, si nos alejamos de Dios, Él siempre promete estar para nosotros. La reconciliación en el 26:39 habla de que algunos van a sobrevivir cuando, cuando todo el pueblo tropiece, siempre habrá algunos que se portan bien y son los sobrevivientes, pero habla que se van a pudrir en el país enemigo por la culpa de los padres. Imagínense, pues, ¿cómo voy a pagar la culpa de mis papás? Yo no tuve la culpa, lo hicieron mis antepasados. Y en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que hay un ciego de nacimiento? Y todos dicen: ay, pues está ciego porque sus papás pecaron. Y Jesús dice: pero ¿por qué él tiene que pagar la culpa de sus padres? Cada uno es responsable ante Dios de sus propios actos.
Ya desde aquí está la promesa esta. Si confiesas tu culpa, tal vez se doblegue el corazón y entonces recordaré mi pacto que hice con Jacob, con Isaac, con Abraham, que son los patriarcas. Son cuatro patriarcas, ¿eh? Acuérdense. Es Abraham, Isaac, Jacob y José. Se mencionan siempre tres, tal vez por la numerología, que es el número de Dios. Tres, como la perfección, y son los primeros tres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, este Dios de Moisés promete que al final de los tiempos habrá una reconciliación, porque él lo prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac. Pero esta reconciliación va a ser un rito, es decir, un sacrificio. Nosotros hablamos en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, de una misa, una Eucaristía celestial. Y de hecho la hacemos cada vez que celebramos la misa, estamos viviendo este rito, reviviendo. No es eh, contable, es decir, no, pues llevamos 4.600 misas. No, la misa no se puede cuantificar. La misa es una, ya la que hizo Jesucristo el Jueves Santo, nada más la recordamos, la revivimos, pero no es acumulativa. Ni puedes decir que el domingo fuiste a tantas misas y que Dios ya te puso tantas palomitas, ¿no? No importa las misas que vayas, porque no se pueden cuantificar. La misa es siempre una, única, y lo que se hace es revivir. Es esta eh, Jerusalén celestial. De la que está hablando del Antiguo Testamento es la que fue posterior a la destrucción del primer templo de Jerusalén, que es cuando pues ellos sufrieron el exilio. El templo que hizo Salomón fue destruido por pues los babilónicos o babilonios que se llevan al pueblo como esclavo. Entonces, cuando regresan, eh, hacen también esta rememoración y hablan de una promesa de reconciliación de tipo ritual. O sea, quiere decir que va a haber un rito, una misa especial al estilo del Antiguo Testamento para reconciliarse con Dios y con Jesucristo, pues al estilo de la última cena, que es la que nosotros creemos. Y finalmente, en el Levítico 27, así termina este libro con las tarifas del templo, los aranceles, las cuotas. Habla hasta en el 27.2, el valor de una persona. Un hombre cuesta un hombre que esté entre los 20 y 60 años cuesta 500 gramos de plata. Como ven, aquí las personas tienen valor monetario. Podías vender a un varón joven de entre 20 y 60 años. No, perdón, pues ya no tan joven hasta los 60, ya después de los 40 ya eran ancianos. Entonces era un hombre, digamos, en capacidad laboral, que es 500 gramos de plata. Por eso Jesús pudo ser vendido por 20 monedas de plata. O sea, la plata era lo que valía el varón. También la mujer está en venta y ella cuesta no 500, sino nada más 300 gramos. Ya ven que es una cultura androcéntrica, todo centrado en el varón, entonces la mujer pues es en segundo lugar y cuesta un poco menos. Un chico de 5 a 20 años cuesta 200 gramos de plata. No sé si ustedes ya vieron la película del productor Eduardo Verástegui de Sonidos de Libertad. La frase principal pues dice, los hijos de Dios no están en venta, que se contrapone incluso a esta ley del Levítico. ¿Qué quiero decir que con esto?
Había necesidad económica, ciertamente, porque el rey ya no pagaba a los sacerdotes. Sí, estos, estas cuotas, tarifas, en un contexto, pues se pusieron porque la esclavitud también, eh, no a la manera de Egipto, sino que en los hebreos había un tipo de esclavitud de sirvientes, ¿no? Sí había casta, había, no, no castas, sino niveles, digamos. Eh, Algunos tenían sus sirvientes y por eso podían vender a las personas. Pero eso es en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que el Levítico no es que esté superado, sino que el contexto en el que vivimos ahora es diferente al que vivió Moisés. Y esta ley del Levítico pues nos sirve nada más como para comprender al pueblo de Israel en ese momento. Jesús da plenitud a esta ley con uniéndola al Éxodo y dándonos el mandamiento pues más importante, amar al prójimo como a Dios. Y entonces, como dice la película, los hijos de Dios no están en venta. Si en el Levítico estábamos llamados a ser diferentes, a ser santos, en el Nuevo Testamento estamos llamados a ser hijos de Dios. Nuestra vocación no es ser mamás casadas, papás en matrimonio, ni siquiera, por ejemplo, yo que me siento llamado al sacerdocio, esa no es mi vocación. Mi vocación es ser hijo de Dios. Y a través del sacerdocio yo podría vivir este ser hijo de Dios. Entonces tú a través de tu soltería, a través de tu matrimonio, no estás llamado al matrimonio, sino llamado a ser hijo de Dios a través del matrimonio. Entonces, la iglesia ha siempre, pues desde que yo empecé el seminario, he escuchado que dice que la vocación son tres, ¿no? Soltería, matrimonio y vida consagrada y sacerdocio ahí. Pero yo pienso que la vocación es una sola, que es ser hijos, hijos de Dios. Y ya los otros son los medios. Y todavía dentro de ese medio hay otros medios pequeños que son las profesiones, que es el médico, porque tenemos sacerdotes médicos, tenemos sacerdotes abogados, y pues hay de todo. Entonces es la manera en cómo tú vas a vivir. Pero acuérdate, en el Nuevo Testamento estás llamado a ser hijo. En el Antiguo estábamos llamados a ser diferentes a los demás pueblos, santos. Se complementan con Jesucristo. Si seguimos siendo llamados a ser santos, pero a una manera de el Dios de Jesús. El Dios de Jesús no es como el retributivo que castigaba y que sancionaba, sino que el Dios de Jesús es misericordioso, que perdona y que ama. De esa manera estamos llamados a ser hijos en el Hijo, pero asemejándonos como en el Génesis 1, ser como Dios, pues en la capacidad de amar y perdonar. Pues esto fue el libro del Levítico. Como ven, estuvo un poquito así rápido, pero pues leerlo todo es un poco complejo. Entonces, nada más les di los elementos más importantes para que sepan de qué trata y que puedan acceder a él eh, cuando ustedes gusten. Y ahorita pues podrían decir algún comentario o alguna pregunta. La palabra a ustedes. Sí, una pregunta. Yo soy Toño Mosqueda. O sea que mencionó que Jesús fue vendido por 20 monedas de plata, pero el que fue vendido por 20 monedas fue José. No, no, padre. Jesús Ah, fue por 30 monedas, ¿no? Jesús fueron 30 monedas. Gracias, Toño, por aclarar. Sí, el que fue por 20 fue José. Fue José, sí, José que hace referencia a Jesús, a ajá, los, a los ismaelitas. a los ismaelitas, que ahora son los musulmanes. Exactamente, así es. Muy bien, Toño, muchas gracias por Sí, aclararlo. sí. Sí, les digo, pues sí, había una tarifa ahí. Y no están, y están diferentes. Aquí costaban 500 gramos. A lo mejor
no sé, nunca he pesado las monedas, ¿verdad? ¿Cuánto pesan? Pues por eso cambian, por la manera de cuantificar en el contexto. En tiempos de Jesús a lo mejor se hablaba de cantidad de monedas y acá en el Levítico se habla de gramos, de lo que pesan. La plata. A lo mejor no había monedas, eran así como que la plata en bruto, ¿no? Vean cómo, y Génesis que está antes, sí da un número 20 para José. Entonces, por eso están desfasadas los libros, no están escritos en orden cronológico. Están puestos en un orden de historia de salvación, pero los libros pues fueron escritos así que revueltos en diferentes etapas. Bien, ¿algún otro comentario, aclaración, preguntas? ¿Todo bien con este libro? ¿Les gusta, les atrae o dicen, no, pues ya, ese libro no quiero leer, mejor nos vamos al otro? Es muy interesante conocer la cultura judía. Dentro de lo que vi que no podían comer muchas cosas, también creo que no les tenían permitido como comer ciertos mariscos como el camarón. Y Mm. creo que, y el pulpo creo que tampoco. Sí, en el capítulo 11 están clasificados en terrestres, acuáticos, del cielo también las aves. Del mar o del río solamente podían comer los que tienen escamas y aletas. O sea que, pues Casi ninguno. casi nada. De todos modos, ellos pues no tenían muchos ríos ni aguas, o sea, casi no comían eso. Pero solamente el pescado del lago, ¿se acuerdan que había lagos ahí en Sí. Genezaret, en Ujú. Galilea? Pues Sí. tienen escamas, es lo que conocían también, ¿verdad? Pero por ejemplo, pues las almejas no tienen ni escamas ni aletas, ni los camarones, pues de alguna manera no tienen escamas, tienen una caparazón ahí raro. Entonces sí tiene razón, ¿no? Ujú. Y los reptiles. Y también es importante, pues, que sea, ahora sí que matado el animal en el momento, que no se lo podían comer ya muerto. Y se tengan por inmundo su cadáver, o sea, si encontrabas un animal ya muerto, pues no te lo puedes comer, porque no sabes de qué murió. Incluso lo seguimos haciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos un seminario en Salamanca, donde si el borrego se murió o amaneció muerto, no nos lo comemos, porque no sabemos de qué se murió. Entonces, hasta que nosotros lo matamos, pues nos lo comemos. También los conejos, las gallinas también, si se murieron, no sabemos de qué se murió, no nos la comemos, por el miedo a la enfermedad, ¿verdad? Una pregunta. Sí, Elsa. Mm, las expiaciones, ¿se quemaba el animal? O sea, nunca lo consumían, solamente lo quemaban, porque en algunas partes de la Biblia creo que había donde se perdían cientos de animales, ¿no? Y entonces yo digo que, o sea, quemaban nada más cientos, o sea, nada más los quemaba. Hacían cocer la carne con el fuego. El fuego siempre tiene ese sentido de purificar. De hecho, nosotros también cocinamos, ¿verdad? La comida. Es más complejo, más riesgoso comernos las cosas crudas. A veces las servimos, o lo mejor era asarlo. Entonces, esa carne no se consumía por completo, sino que, pues sí, se la quedaban los sacerdotes para sus familias. Entonces, la cocían, eso cuando era poco, pues era para sus familias. Y en el Yom Kippur, que era la fiesta grande, entonces sí se hacía el banquete grande, ¿no? Todo lo que se sacrificaba, pues era también para comer por todo el pueblo. Por eso, el toro, esos animales que ofrecían el sacrificio, pues eran también para consumo y con esta seguridad de que estaba
limpia, ¿no? De que estuvo ya, está cocida, entonces se lo pueden comer. Porque aquí en el capítulo 8 habla que Moisés dijo a Aarón y sus hijos que ellos se lo van a comer. Ellos van a comerse los sacrificios y lo que sobre sí lo van a quemar para que se deshaga. Lo que pudieran comer, porque pues, no había refrigerador, ¿verdad? Entonces, para que no se pudra, pues había que quemarlo todo para que se haga ceniza. Pero en principio, Elsa, pues se comían lo que sacrificaban. Si sobraba, entonces Muchas gracias. sí lo carbonizaban, si sobraba. Pero es pues, siempre guardando esta pureza en cuanto a la pudrición, o sea, porque las epidemias, las enfermedades vienen por la falta de higiene, pues por eso no podían dejar. Ahorita nosotros pues ya tenemos refrigerador, ¿verdad? Ahí no. Y en otras culturas pues usaban la sal para conservar, o siguen usando pues, donde no hay refrigerador, usan la sal para conservar esta carne, esta comida. Pero ahí no, lo que se ofrece a Dios, si no se comió, se carboniza. Bien. Pues sí, es un libro, pues es bonito y es un llamado. Lo más importante es, pues recuerden que Levítico comienza con estas palabras. El Señor llamó. Aunque literalmente llamó a Moisés, lo podemos aplicar a nuestra vida. Dios te llama a ser santo, a ser diferente, a cuidarte, a cuidar de tu familia. En este caso, pues se hablaba del pueblo de Israel. O sea, es una ley que ayudó mucho a que ellos pues permanecieran como pueblo, que no sufrieran ante pues cosas que otros pueblos sí, como epidemias, como pues insanos, ¿no? O sea, cosas que matan al hombre por comer porquería, pues, por comer lo que no debían comer. También habla de los partos en el capítulo 12, esto que también la Virgen María tuvo que vivir, ¿no? Esta purificación, porque bueno, pues tuvo un bebé, entonces hay que esperar los 40 días y después hacer una ofrenda a Dios. Hicieron la ofrenda de los pobres, acuérdense que fue la de las dos tortolitas. Los que tenían más dinero, pues ofrecían un toro o un cordero, pero pues San José y la Virgen pues eran pobres, entonces ofrecieron dos tortolitas, la ofrenda de los pobres. Cuando la ropa se infectaba, cuando había lepra, fue necesaria esta ley. Este código, esa constitución, pues fue muy útil en ese contexto de conservar la vida ante pues estas adversidades de la salud. Bien, si no hay otra pregunta, algún otro comentario, podemos terminar aquí y la próxima sesión, pues vamos déjenme ver en el chat si hay algo nuevo. ¿Puedo comentar algo? Claro que sí, Toño, adelante. Sí, es como el maná, ¿verdad? En el desierto que no dejaban para el día siguiente porque se echaba a perder. ¿Y qué dice el Padre nuestro? Danos nuestro pan de cada día, ¿verdad? Dice bien clarito, es como una imagen, danos nuestro pan de cada día. Y allá el maná, pues no dejaban para otro día porque se echaba a perder. Qué grandiosidad, ¿verdad? En el Éxodo, ¿verdad, Toño? Así es, Este maná se supone que era como un poco efímero, que sí, como era con el rocío de la mañana, ya con el sí, calor se deshacía, pues eso no lo así podían es, guardar. Pues se trata del no acumular cosas también, no ujú, acumules, vive con lo necesario, no te falta nada si tienes a Dios, ¿no? así es, Ajá, y fíjese, nosotros pues también aquí en la casa luego, ya cuando limpiamos el refri, pues dice, ay, ¿para qué tenemos tanta cosa que ni se comió?
Y qué triste, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con la comida, porque desperdiciamos a veces. Por eso hacer lo necesario, o sea, lo que te vas a comer, ¿verdad? Sí, así es. Aquí preguntan si en la actualidad los judíos llevan estos preceptos. Pero los judíos, pues al igual que los católicos, hay de todo. Hay judíos radicales y judíos más liberales, ¿no? Entonces, algunos judíos sí todavía siguen con estos preceptos, con sus sacerdotes, eh, pero otros no tanto. Yo conozco judíos aquí en Polanco, pues que ya no viven estos preceptos, ¿no? Siguen siendo judíos, pero ya no. Entonces, la religión también tiene que ver, pues, por cómo la vives en el contexto actual. Pues, actualmente solo algunos pocos llevan esta ley, no todos, porque los judíos pues ya están distribuidos por todo el mundo, ya no están nada más en un solo lugar. Incluso por los que están allá en Israel, pues están viviendo junto con musulmanes y no es que puedan llevar al pie de la letra estos preceptos, ya que ni siquiera pues tienen el templo para los sacrificios. Lo que está en Jerusalén es no es un templo judío ni católico, es una mezquita, es un templo musulmán, lo que vemos en las fotos. Cuando tú pones Jerusalén, lo googleas, aparece una cúpula, pues es un templo musulmán, es una mezquita. Entonces, pues es difícil, ¿no? Sin tener el La, templo donde sacrificar, pues seguir viviendo estos preceptos, la cúpula de la roca, la está la cúpula de la cúpula de la roca. cadena, está Alcázar, Sí, tiene una luna, una media luna en la sí. punta, que es lo que indica que es musulmán. No es una cruz, no es cristiana y tampoco es una estrella, no es judía. Así es. Bueno, pues les agradezco mucho su compromiso con este taller. En la próxima sesión, pues vamos a ver el libro de los números. Y no se preocupen, pues no vamos a... Es un libro de estadística, de censo, de número, pues ya se llama números, ¿ya? Entonces, pues vamos a ver los temas nada más así, más relevantes y algunas cositas que nos ayuden a comprender el Nuevo Testamento. Y no se lo pierdan, y pues si se lo pierden, acuérdense que está en nuestro canal de YouTube. Pues les agradezco y pues estos últimos días de la Biblia, pues péndale su velita a la Sagrada Escritura para que sea conocida, ese es Jesús en la palabra, que sea conocido por muchas personas, para que sean transformados por Él y puedan ser santos y puedan ser hijos, como lo dice Jesús. Bueno, pues que tengan bonita noche y nos vemos el próximo lunes. Primero Dios. Gracias, Rafa, Buenas igualmente. noches, gracias. Buenas Gracias, buenas noches, noches. Buenas noches. gracias, Rafa. Muchas gracias. Igualmente. A todos. Gracias, Rafa. Gracias, buenas noches. Buenas noches.